Reciban todos un saludos y seguimos en dando información, dando crecimiento a todo lo que concierne en nuestra vida espiritual, principalmente en el alma, en ese crecimiento del alma, conectarnos con esa supraconciencia, ¿verdad? Bueno, por eso estamos aquí. Y en el día de hoy vamos a abordar el tema que habíamos mencionado, que lo íbamos a desarrollar, que es un tema muy complejo, no es fácil de, de desarrollar, ¿verdad? Porque es muy complejo, como les decía, y entra en un conglomerado de información. Y entraría también de hecho lo vamos a ver dentro de la ciencia cuántica, cómo es la vibración y la frecuencia y resonancias, ¿verdad? Como nos decía también eh, que, en- que nos desarrolló en su momento Schumann, la resonancia Schumann, que tiene que ver todo esto en el comportamiento del ser humano, en nuestro sistema neuronal como también en todos nuestros componentes, ¿verdad? Biológicos, ¿verdad? Dentro de lo que es ese comportamiento, ¿verdad? De nuestro cuerpo. Entonces vamos a comenzar, como siempre me lo he dicho, comenzamos primeramente con la sabiduría del Todopoderoso bajo el poder de la oración. ¿Cómo es esta oración? Ya todas la conocemos. ¿Cómo es la oración del Padre Nuestro? ¿Verdad? Sabemos el poder de este Padre Nuestro, poder energético. Vibra, es una frecuencia y también tiene sus resonancias a lo demás, a nuestro semejante. Entonces vayamos con esto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como es en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en la tentación, Padre, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria todos los siglos. Amén. 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 Bueno, que se manifieste el poder del Eterno en nuestra alma, para que podamos elevar esta conciencia, ¿verdad? Que tenemos hoy va reposada aquí en este cuerpo y conectarnos con lo que es llamado planos superiores, que los manejamos dentro metafísicamente, como también en otras corrientes, como en otras corrientes de religiones, como en el caso de la Cábala, el sufismo, también en el hinduismo, los sánscritos, en los famosos Budas. ah, en todo esto, verdaderamente todas estas corrientes, que a la final y todo es esa adoración, esa conexión con con esa conciencia también llamada de supraconciencia, ¿vale? Entonces, entrando ya en el tema en el día de hoy, que voy a tratarlo de hacer un poco comprimido para lo que queremos, ¿verdad? Lo que queremos del tema, porque es muy complejo. Es un tema que ustedes los pueden también ir desarrollando. Yo les voy a dando los tips, lo vamos a ir manejando, ustedes van tomando nota, porque posterior ustedes lo pueden seguir ampliando. Pero en el tema, o sea, en el caso del canal, como siempre les he dicho, es darle a ustedes herramientas que las puedan poner en práctica, ¿verdad? Pero con el conocimiento y el entendimiento de que todo lo que nos le pedimos a esa supraconciencia, a ese poder infinito llamado Dios, ¿verdad? Para que Él sea nuestro guía y nosotros tenemos ese libre albedrío. Nosotros somos maestros propiamente de nosotros, claramente con el guía, pidiéndole siempre a nuestro guía como Jesucristo, que es el que nos permitió conocer todo esto. Así mismo es. Jesucristo es la unificación de todo esto, es una unificación. Recordemos siempre lo que les he dicho. Él no viene, Jesucristo mismo lo dijo. Yo no vengo a abolir la ley, la vengo a que se cumpla. Es la unificación de todo. En resumen, el Evangelio de Jesús, ¿verdad? En sus buenas nuevas, es la unificación de todas estas enseñanzas, de todo eso y entender. Por eso es que dice que hasta el último, en los tiempos finales, hasta el último me conocerá, dirá que me creerá, pero hasta el último conocerá. Entonces, bueno, partiendo de ello.
vámonos a lo que nos compete el día de hoy, la vibración y las frecuencias. Vale, vamos a definir primeramente los conceptos para tenerlos claros. Yo siempre les dejo acá, ¿verdad? Entre lo que yo tengo un material de apoyo, dentro de las pautas que debo hacer acá, dentro de lo que es llevar el tema, yo siempre les voy a tomar, ¿verdad? Todos los conceptos, que es la dinámica que siempre hemos manejado, relatar todo lo que significa cada uno de ellos, sus conceptos, ¿verdad? Para qué está dirigido y todo aquello. Al final, todo esto lo vamos a relacionar con las escrituras y no se entienda que es una manipulación. No se entienda nada de esto porque esto está escrito. Estos son temas ancestrales que le hemos colocado nombre para describirlo en estos tiempos. Bueno, sí, le hemos puesto nombres por aquí, nombres por allá. A la final y al cabo es un conocimiento, ¿verdad? Que ha estado siempre desde la creación de todo. Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer en nosotros, ¿verdad? Es buscar, escudriñar y en nosotros despertar todas esas partículas divinas, la partícula de Dios, y nos eleva esa conciencia. Vamos, ¿qué es la vibración? Va, importante. La vibración se refiere a un movimiento oscilatorio o repetitivo de un objeto alrededor de una posición de equilibrio. ¿Vale? La vibración, hay un objeto, está aquí, va vibrando y va oscilando. Ajá. Es decir, es un vaivén, un temblor. Cuando un objeto vibra y se propaga una energías de formas de onda. ¿Vale? Vámonos con la frecuencia. La frecuencia es la medida de cuántas veces se repite un fenómeno o ciclo de la vibración, que en resumido, la frecuencia es lo que va en esa oscilación a ver cuánto es el tiempo, porque ya al mismo tiempo la frecuencia, el movimiento, cuántas veces se va el movimiento. Ajá, ponemos ajá, en el ciclo, en el fenómeno del ciclo de la vibración por unidad de tiempo, lo que ella le venía diciendo, o lo que le dije hace momento. En el contexto de las ondas y vibraciones, la frecuencia indica el número de oscilaciones completas que ocurren en un segundo. Cuando hablamos de 400 Hz, ¿qué quiere decir? 400 movimientos en un segundo. Frecuencia está relacionada con la vibración, ¿vale? A la par. Se mide en Hertz, donde un Hertz equivale a un ciclo o una vibración completa por segundo. Por ejemplo, si una cuerda de guitarra vibra 440 veces por segundo, su frecuencia sería de 440 Hz. Ya entendemos muy bien por allí. Ahora bien, ¿cómo se relaciona la frecuencia y la vibración? La frecuencia es una característica de la vibración. No puede haber frecuencia sin una vibración, ya que la frecuencia mide precisamente qué tan rápido o cuántas veces ocurre esa vibración. Así que tenemos algunos puntos. La vibración es el movimiento, la frecuencia es la medida de ese movimiento. Cada vibración tiene una frecuencia, impacto y energía. Lo que decíamos, entre mayor vibración hay una mayor oscilación, por ende, energía, una mayor energía. Entre más se vibra, más se genera energía. Y entramos a un punto, la resonancia. ¿Qué les quiero decir? Si está en un sitio esta vibración, midiendo su frecuencia, y en el otro sitio tenemos otro aparato similar, ¿verdad? Que está allí, puede estar en no vibrar, pero este movimiento que se está generando, esta vibración que se está generando, ¿verdad? Puede resonar en este lado. De hecho, hay muchos experimentos, ustedes pueden buscarlo y los van a ver, ¿no? Y entonces estamos generando un campo allí, de un lado al otro. Es la famosa resonancia, que vamos a entrar en la resonancia Schumann. Pero acá lo que le quiero dejar es el concepto de la resonancia. Es un concepto clave donde la frecuencia y la vibración se encuentran, lo que decía, en un punto, vibración
y la frecuencia medida. La resonancia ocurre cuando una vibración se transmite a un objeto cuya frecuencia neutral, o sea, es la frecuencia a la que el objeto tiende a vibrar por sí mismo en un sitio. Está fijado, está en un sitio, ¿verdad? Es igual o muy cercana de la fuente. Quiere decir que este sitio esté cercana a la fuente que está vibrando. Esto simplifica, perdón, es la amplificación. Es la amplificación enormemente de la vibración. O sea, la vibración y amplifica su frecuencia en esa vibración hacia este objeto. Como una copa de cristal se rompe con una nota musical específica. Tenemos las famosas, lo del solfeo, ¿no? Lo del solfeo, sol, re, mi, fa, sol. Entonces, bueno, en una nota muy alta, de acuerdo a la vibración de la cuerda vocal, o sea, lo que emite, y lo cercano que amplifique en su amplificación va a resonar y lógicamente la copa, con la intensidad que tenga esa avión, la energía que genera, la va a romper. Creo que vamos muy bien, ¿verdad? Entonces, resumiendo, la vibración es un movimiento oscilatorio y la frecuencia es la medida de la rapidez con la que se produce ese movimiento. Son conceptos inseparables para entender cómo la energía se propaga a través de ondas y movimientos en el mundo que nos rodea. Muy bien, ya entramos. Ahora, entendiendo eso y una parte de lo que es la resonancia, vamos a entrar, ¿vale? Lo que yo tengo aquí dentro de la pauta que vamos a hablar es de la resonancia Schumann, muy conocidas. ¿Y por qué vamos a hablar de la resonancia Schumann? Porque posterior a ello vamos a ver cómo estas resonancias Schumann, ¿verdad? Han tenido un impacto dentro de lo que es todo lo que es en la ciencia, todo lo que tiene que ver electroencefalograma. Ha sido utilizada esta frecuencia, ¿verdad? Para eh, identificar todo lo que tiene que ver con el sistema neuronal, ¿vale? Entonces, bueno, aquí entrando a las resonancias Schumann, que lo vamos a identificar acá, que es muy importante que sepamos esto y cómo ha sido utilizado. En unas perspectivas más científicas sobre la relación entre la frecuencia Schumann y los seres humanos, como les decía, tiene una similitud con las ondas cerebrales. Sepamos que las frecuencias Schumann son esas frecuencias, ¿verdad? Que si bajo trabajo, bueno, de investigación científico, es lo que está en la vibración, en esa frecuencia entre la capa terrestre, o sí, de la atmósfera terrestre, que es la ionósfera. En la ionósfera, allá hay una frecuencia que está, Schumann en su investigación las describe, que están sobre los siete, dicen que que está en esa vibración de 7,83 Hz, que es lo similar a lo que genera las ondas cerebrales. Entonces, entendiendo eso, que por que yo les decía que es utilizada para hacer esas mediciones en nuestro sistema neuronal, ¿vale? Entonces, dentro es que las ondas que van emitiendo y van referidas, ¿verdad? A, la fre- a las ondas, que son las famosas ondas conocidas como las alfa. Claro, va desde la alfa y teta, son cinco, pero acá haciendo mención, identificamos la onda alfa de ocho a 12 Hz asociada al estado de relajación. ¿Verdad? La calma, meditación y creatividad. Onda teta, que está de 4 a 8 Hz, relacionado con estado de eh, somnolencia, meditación profunda, un sueño ligero. O sea, ya estamos hablando de dos extremos. Entonces, esta coincidencia ha llevado a la hipótesis
de que la resonancia Schumann podría influir y sincronizar la actividad cerebral humana, promoviendo ciertos estados de conciencia o bienestar. De hecho, estos trabajos Schumann también están relacionados a la parte mística del funcionamiento, de hablar cuando hablamos de los campos dimensionales y habla de la supraconciencia, bueno, de niveles de conciencia y de todo eso, algunos lo relacionan con esto, ¿vale? Entonces, vamos a ver del hallazgo. Algunos estudios han explorado posibles correlaciones o efectos. Tenemos ejemplo, sincronización de ondas cerebrales, sistema nervioso autónomo, la melatonina y sueño, bienestar y salud. Bueno, vamos a describir la sincronización de ondas cerebrales. Algunos estudios han investigado si la exposición a frecuencias que imitan la resonancia Schumann puede llevar a una sincronización o arrastre de las ondas cerebrales humanas. Se ha encontrado que en algunos casos las ondas cerebrales pueden mostrar patrones de coherencias con las resonancias Schumann, especialmente en el rango de 6 a 16 Hz. Sistema nervioso autónomo. Se han realizado investigaciones que sugieren una correlación entre las variaciones en la resonancia Schumann y cambios en la actividad del sistema nervioso autónomo que regula funciones corporales involuntarias como el ritmo cardíaco y la presión arterial. Algunos estudios indican que la presión arterial y el ritmo cardíaco y le decía así, la presión arterial y la frecuencia cardíaca, perdón, puede ser ligeramente más baja en días con mayor actividad de resonancia Schumann, porque eso tiene que ver con las horas, con los ciclos circundianos. Después lo vamos a ver. Melatonina y sueño. Se ha planteado la hipótesis de que las fluctuaciones en la resonancia Schumann a través de su interacción con actividades solar, bueno, lo que yo les decía, y geomagnética podrían afectar la producción de melatonina, una hormona clave para la regulación del sueño y de los ritmos circundianos. Sin embargo, los mecanismos específicos y la significancia clínica aún se están estudiando. Pero vemos que ya prácticamente la ciencia ya utiliza este mecanismo de la resonancia Schumann para hacer los estudios, ¿verdad? De todo lo que son esas generación de ondas dentro del cerebro que van generando todo el sistema neuronal que vamos a seguir desarrollándolo. Ahora bien, en el bienestar y salud, algunas investigaciones a menudo con metodologías que requieren más validación han sugerido posibles vínculos con las mejoras de funciones cognitivas, reducción del estrés, mejora la función inmune y las cicatrizaciones de heridas. Sin embargo, es crucial diferenciar entre correlación y causalidad, pero eh, la ciencia siempre deja ciertas interrogantes. Pero si hay, esto es indiscutible, la relación Schumann con nuestro comportamiento, nuestras funciones, lo que va generando nuestro sistema, ¿verdad? En el sistema neuronal, ¿vale? Seguimos. Vamos a dejarle. Miren, algo importante que quiero dejar acá es que esto lo vamos a ver también con, si algo, no sé si alguno no ha escuchado sobre un experimento que se desarrolló en los años 60 por la CIA, pero claramente no era, la CIA lo que hizo fue considerarlo y también él hizo estudios, pero venía cuando Adolfo Hitler, pues, cuando el nazismo en ese periodo de la Segunda Guerra Mundial, ellos hicieron muchos estudios y conocemos lo que era el médico, el famoso médico asesino que llama Joseph Mengele. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre el proyecto del MK Ultra, pero eso lo voy a, y ahorita se lo vamos a manejar. Vamos a entrar.
a las limitaciones y precauciones dentro de la resonancia Schumann, que es la ciencia que deja siempre las interrogantes. Voy. Es fundamental entender las limitaciones de esta área de investigación. Debilidad de la señal. La resonancia Schumann es una señal electromagnética extremadamente débil, claro, porque estamos hablando de que en su frecuencia está entre 6 y 7 y con referencias a otros equipos que estén allí va a ser susceptible. O sea, les hablo de otro equipo, otras cuestiones que generen también frecuencias van a ver y no va a poderse detectar. Entonces hay ahí es lo que habla de la extremada debilidad. Es en el orden de microvoltios por metro. Esto hace que sea muy difícil aislar su efecto de otras señales electromagnéticas, lo que acabo de hacer mención, ambientales más fuertes, como las generadas por dispositivos electrónicos, es lo que les decía. Dificultad experimental. Es casi imposible realizar experimentos de control donde no haya resonancia Schumann, ya que está presente en toda la Tierra. Es lo que les decía, el estudio, ¿verdad? De esa capa o de la atmósfera, de la ionosfera y todo lo que genera esa frecuencia, ¿sabes lo que? Y entonces, bueno, está también que tú vayas a hacer un estudio control, te va a ver esa discordancia con lo que está en el planeta. Entonces, es lo que refiere este punto. Y es lo que habla de la dificultad experimental. Mecanismo no completamente comprendido, aunque se plantea teorías sobre cómo estas frecuencias podrían interactuar con las células o el cerebro, por ejemplo, a través del movimiento de iones. Los mecanismos biológicos detallados no están completamente dilucidados o aceptados por la comunidad científica principal. Pseudociencia y marketing. Debido a la naturaleza mística que a veces se le atribuye y a la conciencia con las ondas cerebrales, la resonancia Schumann es un tema popular en círculos de la nueva era y para la venta de productos que supuestamente generan o amplifican esta frecuencia es crucial ser crítico con estas afirmaciones, ya que a menudo carecen de un respaldo científico riguroso. Aquí vemos las famosas frecuencias que, bueno, como tengo yo aquí, estoy generando una frecuencia con lo que tengo acá en la pantalla, ¿verdad? En la parte de atrás, que está aquí donde yo estoy ubicado. Ahí, bueno, allí todo eso se le asocia con las resonancias o Schumann. Pero sí, es indiscutible que hay un efecto sobre ello. Entonces, decimos, ¿verdad?, que la resonancia Schumann es un fenómeno geofísico real y bien estudiado. Y la idea que puede influir en los seres humanos es un área de investigación activa, o sea, que todavía seguimos en ese proceso, pero aún incipiente y con resultados que requieren más confirmación. Si bien hay alguna correlación observadas, la evidencia concluyente y un mecanismo claro para un impacto directo y significativo en la salud humana aún están en desarrollo o no se han establecido firmemente por la ciencia predominante. Entonces, según la ciencia o según sectores de la ciencia, porque no podemos hablarlo de manera a lo general, según sectores, a conveniencia, les digo, no reconocen estos tipos de estudios que se vayan o que impacto tenga en el ser humano, en su comportamiento dentro del cerebro, ¿vale? Entonces, sin embargo, se reconoce lo beneficioso y fructífero que ha sido en la utilización de la resonancia Schumann, basado en la vibración, frecuencia y la resonancia, lo que yo les decía, qué impacto tiene. Y si han visto y hay estudios donde personas con situaciones depresivas o situaciones de ansiedad o todo esto, que se habían estado afectadas, le han mejorado, ¿verdad?, considerablemente. Pero ese punto también lo vamos a abordar un poco más adelante. Voy a entrar a lo que yo le hice mención hace momento, que es el proyecto MK Ultra y que tiene que ver todo esto con yo lo que estoy hablando, con las vibraciones y con las resonancias. Bueno, este proyecto MK Ultra fue desarrollado
entre los años 53 y 73. Yo le decía que esto fue un experimento, un trabajo hecho por, eh, por los nazis, en este caso el famoso médico Joseph Mengele, que estudiaba el cerebro, el comportamiento del cerebro, los colores y todo aquello. ¿Vale? Entonces, bueno, entonces ellos utilizaron este sistema, pero él también, la CIA lo utilizó, pero los utilizaron para hacer trabajo de investigación, bueno, una serie de elementos. Yo le voy a hacer mención de todo esto para que usted, lo voy a hablar para que ustedes lo tengan presente y que tiene que ver con sistemas de gobiernos, llámese dictaduras, sistemas autoritarios que ellos aún utilizan esto. Ojo, vamos a hacerle mención. El proyecto de Mecha Ultra fue un programa secreto e ilegal. Claro, se hizo ilegal, pero bueno, en ese momento lo hacían de experimentación en seres humanos, diseñado y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia de la CIA de los Estados Unidos. Se llevó a cabo principalmente entre el año 1953 y 1973, aunque algunas fuentes indican que se detuvo en 1973, después de la gran parte de la documentación. Bueno, gran parte de la documentación fue destruida, ¿no? No hay una veracidad allí en ese tiempo. El objetivo principal del MK Ultra era desarrollar procedimientos y encontrar, voy aquí, drogas y técnicas que pudieran usarse para el control mental, el lavado del cerebro y las torturas psicológicas con el fin de obtener información, debilitar a los individuos y forzar confesiones. Hay una similitud, ¿verdad? Especialmente en el contexto de la Guerra Fría y el temor a que la Unión Soviética estuviera desarrollando sus propias técnicas del control mental. Esto posterior, como yo le decía, los nazis y después el sistema soviético también empezó a desarrollarlo. Pero uno de los principales fue Joseph Mengele, que era el que prácticamente hacía todo tipo de estudios y bueno. Y bueno, y dejó mucha información al respecto que después fue tomado por los rusos, o la antigua Unión Soviética, perdón, antigua Unión Soviética y después el gobierno, ¿no? Después el sistema norteamericano. Los métodos y técnicas utilizados en este proyecto de Mecha Ultra eran variados y a menudo extremadamente crueles y poco éticos, ya que se realizaron experimentos en sujetos incluyendo ciudadanos estadounidenses y canadienses, y entre otros, claramente. Sin su consentimiento o conocimiento alguno de los métodos más conocidos incluyen. Yo le voy a hacer aquí mención de, o sea, de todo lo que todos ellos utilizaban, lo que están aquí en el informe. Pudo ser otros elementos más que no están aquí reflejados. Pero bueno, yo voy al punto. Y aquí le voy a hacer mención de algunos porque los vamos a ver más adelante. Es que estos sistemas que se utilizaban tienen que ver prácticamente es con el sistema, de lo que le decía, del sistema del funcionamiento del cerebro, el ser humano, cómo ellos podían modificar, podían alterar todo lo que es el pensamiento, los sueños y todo eso. Y entonces eso tiene un impacto con lo que es el tema que estamos estudiando el día de hoy. Administración de drogas psicoactivas, principalmente el LSD, pero también otras sustancias como el MDMA, que es el éxtasis, mescalina, heroína, barbitúrico, metafetamina, psicolobifina y sedantes. A menudo estas drogas se administraban en dosis muy altas y a sujetos desprevenidos. El objeto era explorar las propiedades de alteración mental de estas drogas para el lavado del cerebro o las torturas psicológicas. Electroshock. Se, se aplicaban tratamientos de electroshock a menudo con dosis mucho mayores de lo normal y de forma repetida. Hipnosis. Se buscaba inducir un estado de hipnosis para manipular el comportamiento o extraer información, que de igual manera se sigue haciendo hoy en día. Privación sensorial. Se sometía a los individuos a largos periodos de aislamiento y privación de estímulos sensoriales. Aislamiento. Mantener a los sujetos completamente aislados para desorientarlos y hacerlos más susceptibles a la manipulación. Conducción psíquica.
en inglés Psychic Drive, una técnica desarrollada por el doctor Evans Cameron, que implicaba la repetición constante de mensajes grabados en bucle, o sea, mensajes repetitivos, a menudo durante periodos prolongados hasta 60 días. Ahí hay vibración y hay frecuencias constantemente. Ajá, prolongada hasta 60 días. Usted está imaginando 2 meses. Mientras los pacientes estaban bajo los efectos de drogas que los mantenían dormidos. La idea era reprogramar sus personalidades. Estamos viendo cosas que verdaderamente son muy crudas, reales. Abuso verbal y sexual y otras formas de tortura, aunque menos documentadas. Públicamente en detalle se sabe que se utilizaron otras formas de abuso y tortura psicológica. Parálisis inducida, inyección de drogas como el curare para provocar parálisis temporal. Sustancias para la deshabilitación o desacreditación. Se buscaba desarrollar sustancias que pudieran causar pensamiento ilógico, impulsividad, enfermedades, enfermedades reversibles para simulación, eh, amnesia, shock, confusión, incapacidad física o que alteraran la estructura de la personalidad para aumentar la dependencia o reducir la ambición de la persona. Es importante destacar que muchos de estos experimentos tuvieron consecuencias devastadoras para los sujetos, dejándolos con graves traumas emocionales y psicológicos de por vida. La mayoría de los documentos del proyecto MKUltra fueron destruidos en 1973 por orden del entonces director de la CIA, Richard Halls, lo que ha dificultado la comprensión completa de la escala y el alcance del programa. Claro, no sé, no hubo mayor información posterior porque claramente fueron destruidos, pero sin embargo de allí derivó a otras técnicas. Más invasivas, técnicas más que se pudieron ir aplicando, todo siempre en el comportamiento del ser humano, siempre bajo ondas, frecuencias y todo eso, ¿vale? Entonces, terminando acá, aquí dice, sin embargo, algunos registros sobrevivieron y fueron desclasificados posteriormente, revelados la naturaleza de estas operaciones ilegales y poco éticas. Miren. Ahí entramos en cómo, en ese estudio del comportamiento del cerebro, ¿verdad? Para el desarrollo y las capacidades cognitivas del ser humano, cómo pudieron ser alteradas, tanto con sustancias químicas como por ondas generadas. Entonces, aquí tenemos el impacto hacia ese impacto. En este caso, cuando vemos el MK Ultra, un impacto totalmente negativo. Posterior vamos a ver en su lado positivo de todo esto. Aquí hay un tema que es importante, ¿verdad? Y es lo que quiero manejar con ustedes, que lo vi muy importante es hacerlo ustedes. Comenzamos con lo que llamamos hackeando tus ondas cerebrales. ¿Cómo funciona la neuro retroalimentación y por qué es importante? Es una terapia. La terapia de la retroalimentación es una opción de tratamiento prometedora para diversas afecciones y tiene el potencial de mejorar la calidad de vida de muchas personas. Descubra el fascinante mundo de la se llama así, neurofeedback en inglés, las ondas cerebrales y su importancia. Antes de adentrarnos, vamos a ver aquí la neuroretroalimentación. Es importante entender que las ondas cerebrales y por qué son importantes. Las ondas cerebrales son señales eléctricas producidas por las neuronas en nuestro cerebro. Varían en frecuencia y amplitud. Diferentes frecuencias se asocian con diferentes estados mental y funciones. Ahí vale ánimo, las ansiedades y todo lo que derive de acuerdo a lo que consumamos, escuchamos, consumimos. Todo eso va en nuestro cerebro y ahí generamos toda esta serie de situaciones allí, ¿verdad?
que el cerebro, en su comportamiento, sea en un nivel positivo o un lado negativo, y va a haber una reacción. Las ondas cerebrales son patrones de actividades eléctricas producidos por las neuronas del cerebro. Estas ondas pueden medirse mediante electroencefalograma, que es lo que yo les decía, y que tiene que ver con las ondas Schumann. Una prueba no invasiva, no es es una prueba dentro de lo que es la encefalograma, que es invasiva, que consiste en colocar electrones en el cuero cabelludo. Lo conocemos, ¿verdad? Registra la actividad cerebral del cerebro y la muestra como una serie de patrones de onda. Existen cinco tipos principales de ondas cerebrales. Aquí es donde yo le hablaba. Aquí vemos las cinco: alfa, beta, teta, delta y gamma. Cada una de estas ondas están asociadas a diferentes estados de conciencia y funciones mentales. Los distintos tipos de ondas cerebrales. Las ondas alfa son ondas cerebrales más lentas con una frecuencia que va de 8 a 12 Hz. Estamos hablando de ondas que van dentro del funcionamiento del cerebro. Otra cosa es lo que vemos afuera, que son las audibles, bueno, se dice que es mayor a 20, ¿no? Pero sin embargo nosotros tenemos ondas, ¿verdad? Que está en el mundo, que escuchamos como las músicas y todo eso, está sobre los 400 Hz. Este es para el estudio, ¿verdad? Del comportamiento del cerebro, medios de equipos, ¿verdad? Como el electroencefalograma, que va a medir las ondas. Entonces, suelen asociarse a un estado, vuelvo al tema aquí, ¿no? De las ondas alfa. Suelen asociarse a un estado de relajación, meditación y a menudo se observan en personas que sueñan despierta o un trance ligero. Las ondas beta tienen una frecuencia más alta de 12 a 30 y se asocian con la anterior, perdón, la atención y la concentración. Suelen observarse en personas que realizan actividades mentales como la resolución de problemas, la toma de decisión y pensamientos críticos. La onda teta tiene una frecuencia de 4 a 8 Hz y está relacionada a la creatividad y a la intuición. Las ondas delta son las ondas cerebrales más lentas, con frecuencia de 0,5 Hz. Se producen durante el sueño profundo y están asociados al proceso de restauración del organismo. Es complejo llegar a este tipo de ondas, esto lo hacen prácticamente las personas que meditan, que entran en esos trances. Y las ondas gamma tienen la frecuencia más alta, que está entre 30 y 100 Hz o más. Se asocian a niveles superiores de conciencias y perspicacia y suelen observarse en personas que realizan prácticas espirituales como la meditación y la oración en la gamma. Pero estamos hablando en el caso de la gamma, cuando es que tu frecuencia se alinea, y ahí va a entrar la resonancia, a frecuencias externas elevadas a 900 Hz. Eso hay que tenerlo presente. Pues vamos a seguir en el desarrollo y vamos a ir poco a poco identificando. Porque a ver, cuando estudiaba esto me generaba un poco de- de contradicción. Entonces, ¿cómo lo prácticamente lo vamos dilucidando? A medida que nosotros hagamos la práctica. La práctica. Y ahí es donde yo les decía que en el principio de siempre del canal he dicho, todo esto es experiencial. Todo esto, que la información que yo le estoy dando, después yo se la voy a resumir bajo mi experiencia. ¿Vale? ¿Cómo afectan eh, las ondas cerebrales a nuestras vidas cotidianas? Vamos acá. Las frecuencias y amplitudes de nuestras ondas cerebrales pueden influir significativamente en nuestra capacidad para desenvolvernos en la vida cotidiana. Por ejemplo, si producimos demasiadas ondas beta, podemos tener problemas de atención y concentración. Si tenemos demasiadas ondas delta, durante las horas de vigilia podemos sentirnos perezosos y desconcentrados. Aprendiendo a regular nuestras ondas cerebrales mediante, importante aquí, aprendiendo a regular nuestras ondas cerebrales mediante las terapias de neuroretroalimentación. Esto está muy en boga. Muchas personas que han ido entendiendo esto van pidiendo consultas con médicos especializados, claramente. Siempre, como yo les decía, tomando en consideración la resonancia Schumann, que el comportamiento del cerebro tiene una relación,
¿verdad? A ese estudio, que es de 7,8 Hz. Entonces, la siguen utilizando. Podemos mejorar nuestra calidad, volviendo aquí al punto, podemos mejorar nuestra claridad mental, concentración y bienestar general. La terapia de neuroretroalimentación consiste en utilizar la tecnología, ¿verdad? De electroencefalograma, que esa es la tecnología que utilizamos para ello hacer una medición. Porque de acuerdo a cómo estén tus ondas cerebrales, el especialista va a detallar, ¿verdad? Cómo están tus ondas, en qué estado está, o sea, están tus frecuencias allí, ¿verdad? Cómo está esa onda, qué frecuencia se encuentra. Y allí ellos van a determinar qué es lo que necesitas elevar o disminuir, ¿verdad? En tu organismo, en tu comportamiento cerebral. Y lógicamente, entonces vas a ver que posteriormente lo vamos a detallar, ¿verdad? Entre lo que es la parte dentro de lo que es las hormonas y todo estos, las sustancias químicas que van entre el hipotálamo y todo y el tálamo, ¿verdad? Dentro de lo que es el funcionamiento del cerebro. Entonces, para monitorizar, claro, el electroencefalograma, ¿vale? Para monitorizar nuestras ondas cerebrales y proporcionar información en tiempo real sobre nuestro estado mental, como les hice mención. Con la práctica podemos aprender a regular nuestras ondas cerebrales y lograr un estado mental más equilibrado y óptimo. Tengo mucha información acá, de esto no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque si no, imagínense ustedes. Pero ya le estoy dando esta información. Busquemos lo que es la neuroretroalimentación, para trabajar sobre ello y en nuestro comportamiento, dentro de lo que es el campo de las frecuencias y vibraciones y las resonancias, ¿vale? Y tengamos esto muy presente para mejorar nuestras vidas. Entonces, como era un problema, es muy largo esto, yo voy a tratar de saltármelo. Entonces, yo voy a dejar en conclusión acá. La terapia de la neuroretroalimentación es una poderosa herramienta que puede mejorar tu claridad mental, su concentración y su bienestar general. Al regular sus ondas cerebrales puede reducir las distracciones, controlar el estrés y la ansiedad, mejorar la calidad del sueño y apoyar su salud mental. Si usted está buscando para hackear sus ondas cerebrales y desbloquear todo su potencial, la neuroretroalimentación puede ser justo lo que necesitamos. Y esto van a aquellas personas, lo que llamaban también, los psicólogos llaman el ruido mental, ese ruido que se genera. Entonces hay ondas vibratorias que te bloquean esos pensamientos y te hacen llevar a un estado de relajación. ¿Vale? Y en eso están esas frecuencias de música. Yo por lo menos practico la 930 Hz, que para mí es espectacular. A mí me cae y por eso que le decía, es que es experiencial. Yo lo practiqué y eso me neutralizaba todos los pensamientos, esos pensamientos negativos que uno tiene, o el estrés, o la ansiedad y todo aquello. Yo lo colocaba en un volumen bajo, o sea, medianamente, porque tú no puedes colocarlo en volumen alto, distorsionaría. Lo que vos les decía, entre mayor es la vibración, ¿verdad? Genera más energía, claramente la frecuencia va elevando también, ¿no? Entonces, ahí va, es la amplitud, por lo que hablamos de la amplitud. Entonces, si yo lo coloco en un volumen más o menos moderado, suave, que yo sea tolerable, ahí yo entro en un estado y me relaja totalmente, generando, ¿sabes qué? Nuestro campo, la parte celular de nuestro cuerpo se van regenerando. Es importante saber de ello.